Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Martínez. Soy el responsable de Client Link, que como muchos sabéis es la solución de marketing para despachos de Lefebvre. Bien, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia a este webinar, que espero que os sea de utilidad y que sea muy práctico. Y como sabéis, este webinar se encuadra dentro del itinerario de webinars de Client Link Optima. Client Link Optima es una solución que muchos de vosotros conocéis porque ya sois clientes de la misma, que lo que trata es de conseguir o fomentar la visibilidad online de las webs. Además de esa funcionalidad o de ese servicio, también incluye una serie de webinars, como el que vamos a tener hoy, de carácter mensual, a través del cual tratamos de daros una serie de herramientas de marketing para que las podáis poner poco a poco en marcha y también, de alguna manera, ayudaros a gestionar esas nuevas oportunidades que os lleguen a través del canal online. En este sentido, me vais a permitir saludar especialmente a estos clientes de Optima y al resto de asistentes que, bueno, pues comentaros que en el día de hoy hemos querido poner este webinar en abierto con la intención de que, bueno, pues muchos de vosotros que ya sois clientes de Client Link, pero aún no conocéis Optima, o bien no conocéis ni siquiera Client Link, ¿no? Pues un poco que directamente vosotros mismos valoréis este tipo de sesiones, ¿no? Os hagáis una idea y, además de ello, pues invitaros, como no, a que Lefebvre, a través de nuestro departamento comercial, pues sin ningún tipo de compromiso, os explique en mayor profundidad en qué consiste Optima, que es mucho más, como decía, que estos webinars, y también aquellos de vosotros que no conocéis Client Link, pues que os enseñen en sí y os explique la solución de Client Link como herramienta de marketing, ¿no? Bien, antes de dar paso a nuestro ponente, que es el verdadero protagonista de todo esto, simplemente comentaros dos cosas. Por un lado, que esta sesión la va a pasar, o sea, todos vosotros la vais a tener, esta sesión, para que la podáis ver cuando consideréis. Yo creo que tardaremos, bueno, a final de la semana que viene, principios de las siguientes, cuando recibiréis el correo. Y también la presentación que vamos a usar durante el día de hoy también os la vamos a entregar. Por último, comentaros que tenéis el chat abierto y que podéis dirigir todo tipo de preguntas, dudas, planteamientos en el chat. Recordar siempre poner como destinatario del chat organizador. Bueno, César es el jefe de todo esto, pero yo creo que lo que vamos a hacer es estas preguntas, dedicar sí o sí un espacio antes de terminar la sesión para tratar de contestar todas ellas. Bien, creo que no me dejo nada más, salvo lo más importante, que es presentar a César. César Martín es el CEO de ¿Qué tal? ChatQTO y hola César, es nuestro colaborador habitual en este tipo de sesiones. Creo que no lo he dicho, esta es la segunda de este ciclo de webinars de Optima. Son sesiones temáticas, hoy nos toca cómo publicar contenido relevante para captar clientes y nada, seguro que César nos lo explica, como siempre, de una manera práctica, didáctica y que todos podamos entender. Pues nada, César, te dejo a los mandos. Genial. Bueno, aquí como siempre, nada, muchas gracias a los que os habéis apuntado. Un viernes aquí para ver temas de marketing y ver un poco cómo mejorar las ventas. O sea, siempre empezamos un poco con esta pequeña introducción que lo que viene a resumir es un poco, ¿no?, el punto en el que estamos todos, ¿no?, ya desde hace, vamos a decir, 15 meses, ¿no?, que es, bueno, toca vender online o toca vender a distancia, ¿no? Eh, ya sea porque, bueno, tus clientes pues son cada vez internacionales o por el tema de la pandemia o por lo que sea, a todos nos ha tocado, ¿no?, aprender a vender a distancia, ¿no? Vía Zoom, vía teléfono, vía WhatsApp, vía lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso de venta a distancia, de alguna forma, pues lo que ofrece Lefebvre con Client Link, pues cada vez tiene más importancia, cada vez tiene más relevancia y de alguna forma este itinerario que comentaba antes Víctor, ¿no?, de estos temas que os queremos compartir es para ayudaros en esa parte, ¿no? Cómo sacarle el máximo partido a estas herramientas. En el primer tema vimos un poco
cómo diseñar ese proceso de ventas. Hoy vamos a hablar temas de contenidos. Pero como veis aquí hay una serie de capítulos que iremos desarrollando para, de alguna forma, intentar tener todo el proceso lo más claro posible. O sea, esto de alguna forma tenemos que entender que es importante por varios motivos, ¿no? Primero, mi capacidad de ventas presencial se ha reducido de alguna forma, o sea, es decir, queramos o no, eso es así, entonces tenemos que intentar ver otras formas de captar ventas. Y luego lo de siempre, si queremos crecer, necesitamos un sistema y ese sistema tiene que ser algo que podamos escalar y desarrollar con un equipo. Y esto es así, ¿no? O sea, es decir, la capacidad de ventas, ¿no?, de cada uno de nosotros es la que es. Si quiero que mi proyecto pase de 0 a 1 o de 1 a 10 o de 10 a 100, necesito ese sistema, ¿no? Pero bueno, solo para que tengamos también un poco, esto lo vimos el otro día, pero bueno, solo para que lo tengamos así como también como más o menos claro, es dónde se ubica cada pieza. O sea, es decir, este es el funnel de ventas, entonces hay cosas que vamos a hacer como la parte de contenidos que sirven para generar interés por nuestro proyecto, que aquí decimos es el TOF, es top of the funnel, ¿no? O sea, es decir, muy al principio necesitamos que la gente nos descubra, ¿no? Y luego ya el middle of the funnel, pues ya es un poco más gente que ya nos ha conocido, nos pide a lo mejor información, presupuesto, lo que sea, y ya el end of the funnel, pues ya es el cierre, ¿no? Ya es, tenemos que asegurar que los presupuestos se convierten en proyectos, ¿no? Esto también muy importante. O sea, lo que ha comentado Víctor de Optima es eso, no es solo que os contemos cosas, sino es acompañaros, ¿no? O sea, la idea es que tengamos una reunión mensual y vayamos viendo vuestro progreso. Entonces, de esa forma vamos a ir realmente confirmando que estas cosas que compartimos se llevan a la práctica, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de acciones que iremos haciendo. Bueno, este es un poco el objetivo, ¿no? O sea, ayudaros al máximo a que vuestra página web, presencia online, sea un canal de ventas lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos centramos en temas de contenido. O sea, esto es un poco lo de siempre. Es un tema muy amplio. Vamos a intentar concretarlo en cosas lo más prácticas posibles para que de aquí os podáis llevar de alguna forma una receta, una serie de ideas que podáis llevar a la práctica, pues este fin de semana, quien se anime, sino el lunes, ¿de acuerdo? Pero esto es un poco lo que os queremos de alguna forma compartir. Como esto luego os lo vamos a pasar, no hace falta que vayamos leyendo cada cosa, sino vamos un poco a los conceptos un poco más importantes. En la parte de captación, es decir, eso que hemos dicho, ¿no?, de top of the funnel, ¿no? ¿Cómo alimento mi Excel, mi CRM, o sea, cómo alimento mi capacidad de atraer nuevos clientes? No, este es el mix ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que tú digas, oye, soy capaz de captar clientes por mi marca, o sea, la gente me conoce mi nombre, conoce mi despacho, la gente ya nos llama, nos pide presupuestos, nos pide ayuda, perfecto. Luego hay una parte de publicidad, que eso, bueno, hay que saber cómo se hace para cuando sea necesario ponerlo en marcha. Y luego la parte de contenidos, ¿no? Lo que es el marketing de contenidos. O sea, ¿para qué sirve cada una y en qué se diferencia, ¿no? La marca. Vamos a empezar por la marca. Bueno, cambio un poco el orden, pero digo, lo de la marca, ¿qué ocurre? Es algo que tenéis que cultivar vosotros. Es decir, tenéis que ir a eventos, tenéis que escribir en la prensa si es posible, o tener un blog o lo que sea. Es decir, cultivar vuestra marca es muy importante, porque al final muchas veces la gente te va a comprar porque alguien habla de ti, porque alguien te recomienda. Entonces, que tú seas recordado, que seas referido, es algo muy importante. Entonces, esa parte de la marca siempre hay que trabajarla. Eso tiene que ser un deber vuestro constante de estar ahí fuera, ¿no? De, hey, que existo, no te olvides de mí. La parte de publicidad, esto es, bueno, aquí ya sabemos todos, ¿no? Es caro, pero es rápido. ¿Esto qué quiere decir? El marketing de contenidos es un proceso un poco más lento de crecimiento por etapas, ¿no? O sea, voy cultivando, ¿no? Voy echando semillas y van creciendo, ¿no?, ahí mis plantas, ¿no? Pero con la publicidad podemos directamente tener el árbol ya construido, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer acciones de publicidad?
cuando tengamos un producto urgente, pero ya tenemos un sistema de captación de clientes online. O sea, es decir, muchas veces la gente dice, quiero hacer publicidad. Si no has hecho antes captación online, probablemente salga mal. Es muy importante que tengamos un sistema que ya nos funciona y lo que hacemos es acelerarlo o alimentarlo, pero el sistema ya funciona. Es decir, yo sé que mis clientes buscan el producto X o la solución X, sé que llegan a un contenido que he creado que está muy bien diseñado y sé que de ahí rellenan un formulario o me mandan un WhatsApp o me llaman. Eso tiene que existir. Si eso existe, puedes invertir en publicidad. Si no, no es recomendable. Porque la gente va a llegar a una página web que no se entiende o que no encaja con la necesidad del cliente o que el cliente no es capaz ni siquiera de terminar un proceso de compra. O sea, vamos a llamar proceso de compra, no pensemos en e-commerce, pensemos en servicios, que es más vuestro caso, pero si no vendéis a través de vuestra web, hacer publicidad online seguramente no sea lo ideal. Y luego, bueno, la parte de contenidos, que es lo que hoy vamos a desarrollar, que es eso, ¿no? Es más a largo plazo, lo bueno es que es bastante rentable y hay que ser constante. Cuando aquí decimos el... A ver, un segundo, paso aquí. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Publicidad, marca, contenidos. Dentro de contenidos, ¿qué existe? ¿No? Dentro de contenidos, básicamente existen tres áreas principales, ¿no? Y eso también creo que es bueno que entendamos que son muy diferentes y en algunos casos, vamos a decir que son incompatibles. Y aquí es importante que cada uno encuentre su espacio. No todo es para todos, no todo el mundo, o sea, no a todo el mundo le gusta hacer contenido viral, no a todo el mundo le gusta escribir en Twitter, no a todo el mundo le gusta hacer textos para SEO. Cada uno tiene que encontrar un poco su espacio. Pero hay que un poco elegir qué cartas queremos jugar para llevarlo adelante. La parte del SEO es que la gente nos encuentre cuando busca en Google. Aquí lo de siempre, no se trata de que nos encuentren por nuestra marca, porque eso ya está ahí, o sea, eso ya es marca. Se trata de que nos encuentren por su necesidad o problema. Es decir, si alguien busca, vamos a decir, despacho Pérez, eso no es SEO, eso es estar en Google. Cuando la gente busca divorcio Madrid o reclamación IVA, ahí sí estamos trabajando el SEO. Tenemos que ser capaz de captar clientes que no nos conocen. Y esto es muy importante cuando veáis un informe de SEO o alguien os hable de SEO o veáis en vuestro Analytics el tema del SEO, que distingáis qué es marca y qué es SEO de verdad. Entonces, esa parte, muy fácil. Ahora vemos un poco cómo se desarrolla esa parte. La parte de redes sociales, pues aquí es casi lo contrario a la parte de buscadores. Aquí de lo que se trata es de ser viral. Y aquí, cuando estemos creando contenido para redes sociales, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué alguien lo va a compartir? Ya está. Es decir, no queremos informar, no queremos ayudar, queremos saber cómo hacemos que esto se haga viral. Y para eso hay que buscar la fórmula, el contenido, la imagen, la frase, lo que sea, que haga que otra persona lo comparte. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, es decir, todos tenemos, o sea, el día tiene 24 horas, hay que dormir, hay que estar con nuestras familias, amigos, y hay que trabajar. Entonces, el tiempo del trabajo hay que dosificarlo. Entonces, ¿a qué le dedico recursos que sé que dan resultados? Y esto es muy importante que tengamos claro dónde lo ponemos. Y luego, la parte de newsletter creo que es muy importante por varios motivos. Muchos de vosotros ya tendréis una cartera de clientes amplia. Entonces, no hay una necesidad urgente de buscar nuevos clientes. O sea, evidentemente, más clientes son bienvenidos, pero ya tengo una cartera de clientes, digamos 100, 1000, 10.000, los que sean, que ya los tengo identificados, que ya los tengo en mi base de datos y que en algún momento me han comprado. Para ese tipo de clientes, la parte de newsletter seguramente sea lo más importante, porque ya tengo la cartera, ya tengo la base de datos, ya me conocen. Seguramente sea mucho más fácil vender ahí que estar vendiendo en SEO o redes sociales. Entonces, bueno, esto también depende un poco de vuestra situación actual. Acabo de empezar, tengo pocos clientes,
pues ya sabes, SEO, redes sociales va a ser muy importante. ¿Tengo ya una trayectoria amplia? ¿Tengo mi cartera de clientes? Seguramente tu foco debería estar en la newsletter. Tengo esa cartera, tengo esa base de datos, debería ser capaz de exprimirla, optimizarla. Vamos ya a casos concretos para que veamos cómo se ataca cada uno. La parte de SEO, que es eso, cómo hago que cuando alguien busque salga, ¿no? Pero lo he dicho, no por mi marca, sino por mis soluciones. Aquí lo más importante es responder a preguntas de usuarios, tal cual. O sea, es decir, tenéis que intentar poneros en la piel del usuario y dar una respuesta lo más concreta, específica posible. Aquí lo muy importante, atomizar al máximo. O sea, es decir, ir a la pregunta más concreta posible. Divorcios no es una pregunta concreta, ¿no? ¿Reparto vivienda en caso de divorcio, pareja con hijos emancipados? Sí. Aquí lo digo porque es muy importante que cuando estéis empezando vayáis a términos que podáis ganar fácilmente. Si intentáis ser el número uno por divorcios o constitución de empresa, seguramente sea muy complicado. Si especificáis al máximo ese concepto, ese término, y vais a temas lo más concretos posibles, tenéis más posibilidades de ganar, porque hay menos competencia. Entonces, esto es un poco temas de dónde estoy a día de hoy. Es decir, mi web ya recibe mucho tráfico, puedo intentar captar términos más genéricos, o estoy empezando y me interesa ir de abajo arriba con términos un poco más específicos, ¿no? Un poco más de nicho. Esto también lo que es importante, lo que hemos dicho al principio, la constancia. Es decir, es muy importante que si podéis todos los días, todas las semanas, todos los meses, publiquéis contenido, porque en el SEO hay un tema de volumen. Si no publicáis mucho contenido, por lo general es complicado que funcione. Luego, muy importante, siempre la llamada a la acción. Es decir, siempre que publiquéis algo en vuestra página web, tenéis que incluir la llamada a la acción. Es, esto que me he leído está muy interesante, ¿qué tengo que hacer ahora? Te tengo que llamar, te tengo que enviar información, tengo que rellenar un formulario. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando diseñéis contenido, siempre incluir la llamada a la acción. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo digo porque muchas veces escribimos un texto ahí súper técnico, súper interesante, todo eso, y se queda ahí, ¿no? Con firmado Juan Pérez y ya está. Y esto es, ¿y a mí qué? ¿No? Pues esa llamada a la acción es muy importante. Aquí, bueno, unos ejemplos de frases o títulos, ¿no?, que podríamos utilizar para SEO. Esto es un poco como una especie de plantilla que, bueno, hemos puesto aquí para que tengáis más o menos una referencia sobre cómo trabajar. Aquí lo que es importante que os quedéis con la idea, que esto yo diría que el 90% de la gente no lo hace y es un win-win súper sencillo y os va a ayudar mucho a mejorar vuestro posicionamiento, es usar subtítulos. El texto perfecto de una página SEO es un título que responda a una pregunta muy clara, un resumen lo más concreto posible que vaya al grano de cuándo, cómo, quién, dónde, lo típico que se hace así tipo sumario, y luego la estructura tiene que ser subtítulo, párrafo, así, o sea, es decir, de una forma muy clara. El usuario, casi leyendo los subtítulos, debe entender el contenido. Y el contenido, si algo le interesa, se meterá a leerlo. Esta estructura, lo dicho, el 90% de la gente escribe texto plano, o sea, un párrafo tras otro sin formato, y solo añadiendo subtítulos, vuestras posibilidades de que ese texto suba arriba ganan muchos puntos. Luego lo de siempre, la llamada a la acción siempre tiene que estar disponible. Aquí hemos puesto dos llamadas a la acción, o sea, es decir, no tengáis miedo, o sea, venimos a vender. Si el cliente no quiere pinchar, que no pinche, pero que no perdamos una oportunidad de hacerle pinchar. Esto es solo para que, bueno, aquí hemos puesto unas pantallas con unos ejemplos de, si al final nos quedan minutos, hacemos una demo de cómo se ejecuta esto, pero esto es en Client Link directamente. Todo esto que hemos visto se hace directamente con el editor, ¿vale? Luego, si queda tiempo, lo vemos ahí. Esto es un ejemplo de un caso real. Esto es la información que te da Google sobre
clics e impresiones. Esto también un poco para que algunos conceptos de este estilo más o menos los tengáis claros es cuántos clics he sido capaz de capturar y cuántas veces Google me ha enseñado en ese listado. Este tipo de información es lo que hemos comentado, ¿no? En este acompañamiento que haremos con vosotros iremos viendo este tipo de temas ya al detalle de vuestra página web. Es decir, cuánta gente cuando busca Google me enseña cuánta gente de esa estoy siendo capaz de capturar. Y esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Esto es un poco un caso donde hemos quitado la parte de marca y nos hemos quedado con la parte de contenidos. No sé si se ve bien, pero bueno, aquí es un poco que veáis que, por ejemplo, la primera página que más visitas recibe desde Google es la Home, que eso perfecto, pero la siguiente página que más visitas recibe desde Google es una que se llama la cuantificación del daño moral en España. La siguiente es Burofax para resolución de contrato por incumplimiento. Como veis, son páginas muy de nicho, muy específicas, pero que sirven para captar clientes potenciales. Entonces, lo que decíamos, el SEO tiene este tipo de estructura. Contenido muy específico, muy al detalle, bastante, bueno, lo mejor escrito posible, que sirve para captar clientes. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que intentar desarrollar en esa parte. Redes sociales. Bueno, la parte de SEO, ahí en el buscador, si queréis hacer, en el chat, perdón, si queréis hacer algún comentario lo ponemos ahí, luego responderemos a las preguntas. La parte de redes sociales. A ver, yo diría que es tan importante como el buscador, pero todo esto depende de si a ti te gusta hacerlo. No puedes forzar a nadie a que escriba en LinkedIn, no puedes forzar a nadie a que escriba en Twitter. Si no os gusta, no hay que hacerlo. ¿Es recomendable? Sí, pero si te gusta hacerlo, ¿vale? Lo más importante, ¿por qué alguien lo va a compartir? Esto es lo más importante de todo esto. Ser capaz de generar cierta viralidad, ¿vale? Y luego, la llamada a la acción, si ocurre, ocurre. Pero no tengamos muchas esperanzas de que realmente la parte de redes sociales sea un motor de generar nuevos clientes. Es más recordatorio, mantener el recuerdo en la gente, que la gente no se olvide de nosotros, ¿vale? Y aquí hemos redactado los textos anteriores, pero intentar darle un enfoque un poco más viral, ¿no? Si en SEO la pregunta era, a ver, voy a volver un segundo, si en SEO era ¿cuánto cuesta un divorcio en Sevilla? En redes sociales lo que haríamos sería los 10 divorcios más caros, ¿no? O cuánto IVA gana Hacienda por facturas no pagadas, ¿no? O sea, algo así un poco, vamos a decir, tendencioso y un poco que genere así inquietud en nuestros lectores, ¿no? O en nuestros usuarios, básicamente para que pinchen y compartan. Eso es lo que buscamos en redes sociales y esa es la mecánica que de alguna forma tenemos que utilizar. Esto, bueno, aquí he puesto un poco lo mismo, una estructura de plantilla de contenido viral, es decir, cómo sería un poco ese contenido que publicaríamos en nuestra web, que luego compartimos en redes. Y aquí lo único es eso, si en SEO buscamos una respuesta lo más concreta posible, aquí al revés, aquí buscamos un poco despertar la curiosidad, ¿no? De, hostia, esto no sabía qué era, voy a pinchar a ver qué es, ¿vale? Esa es un poco la idea. En el caso de redes sociales, las imágenes pesan mucho. Entonces, muy importante el tema de la imagen para vuestro contenido. Lo mismo, no os gusta, no es algo que os gusta hacer, no es algo que sabéis hacer, no lo hagáis. Ponerle más esfuerzo al SEO y a la newsletter y ya está, no pasa nada. Es decir, esto es un poco, yo creo que es un poco temas de os tiene que gustar, os tiene que ser, o sea, cuando lo hagáis no tiene que ser un dolor, porque si no, al final lo dejamos de hacer. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos de cosas que publico yo en LinkedIn. Y bueno, yo lo que hago de vez en cuando es mirar las estadísticas, ¿no? Ver un poco qué contenidos han tenido más difusión. Son un poco por entender dónde lo hago bien, dónde lo hago mal, sin más. El primero tuvo 426 visualizaciones, el segundo 64, el tercero 5.000. ¿Cuál es la razón? No lo sé.
O sea, si os digo la verdad, no sé qué es lo que, lo que hizo que uno funcionase y otro no. Seguramente, por ejemplo, yo pues por mi red, el que tuvo menos tráfico era uno que hablaba de temas inmobiliarios. Entonces ahí quizás tengo menos alcance o lo que sea y ese no funcionó. En cambio, el tercero, que fue una cosa que hicimos sobre Idealista, mencionamos a Idealista, puede ser que haciendo mención a otras empresas, porque claro, todo eso siempre es un poco delicado, pero bueno, haciendo eso funcionó muy bien. Pero bueno, mi media, vamos a decir, está en los 426, 300 y pico, que eso es más o menos lo que suele pasar. Entonces, bueno, hay reglas no escritas como no poner enlaces hacia afuera en LinkedIn. Bueno, eso ya es un poco lo que sea, ¿no? Entonces, aquí ya es un poco intentar buscar eso, qué contenidos, qué estructura, qué formato veis que funciona mejor. Pero esto ya es un poco prueba y error. Pero sobre todo es algo que sabes, que os sintáis cómodos. A mí a través de LinkedIn, si llegan clientes, porque es gente con la que mantienes el recuerdo. Y eso es un poco el objetivo principal. O sea, que la gente no se olvide de ti. Y luego, lo que hemos dicho, newsletter. Yo diría que esto es tan importante como lo otro que hemos visto, sobre todo en el caso que hemos comentado. Si ya tenéis una cartera de clientes, si ya tenéis 100, 200, los que sean, 50, perfecto. Si ya tenéis clientes que os conocen, que os han comprado, que os han contratado, lo que sea, la newsletter es un camino muy importante. Claro, ¿qué ocurre? Tenemos que ser capaces de generar contenido, lo mismo, que enganche. Es decir, no vale mandar lo que sale por defecto, ¿no? Tenemos que ser capaces de aportar un poco esa materia gris para que el lector realmente sienta esa vinculación y sienta ese contacto con nosotros, ¿no? En las newsletters sí que tenemos que ir un poco más a temas de eventos o momentos o urgente, es decir, aquí tenemos que ser capaces un poco de ir ya más a algo más táctico. O sea, ya nos conocen, ya es cliente que nos ha comprado en algún momento, entonces, bueno, ya podemos ir un poco más a agenda, calendarios, hitos concretos, intentar un poco acelerar el proceso de recuperación de esos clientes, ¿no? Pero bueno, aquí un poco lo mismo. La estructura de esa newsletter es parecida a lo que hemos visto, pero quizás aquí un poco el tono cambia un poco en este tipo de cosas, ¿no? Más hablar de novedades, fechas, calendario, hitos, ¿vale? Eso es un poco lo que tenemos que intentar. Esta estructuración de subtítulo, párrafo es esencial. O sea, esto intentar siempre aplicarlo. Lo dicho, hay mucha gente que se escribe 2 folios y no pone ni un subtítulo ni una negrita. No es lo ideal. Hay que intentar ayudar al usuario a meterse en el contenido, ¿vale? Y luego en la parte de newsletter, lo mismo que hemos visto antes. O sea, la medición es esencial. Entonces, esto es un caso, bueno, esto es lo que tenéis en Client Link. En Client Link, cuando mandáis la newsletter, tenéis la parte de datos, conversión, aperturas, que esto os va a ir ayudando a qué materia, qué contenido, qué titular, cuándo mando la newsletter, que es más efectiva. Pero bueno, esto es un poco el sumario de un poco lo que hemos visto hasta ahora. Lo dicho, ¿no? O sea, tenemos cómo gano clientes, ¿no? 30, 30, 30, publicidad, marca, contenidos. Dentro de contenidos tenemos estas 3 cajas grandes, que aquí ya es un poco cómo las ponderamos. Voy a dejar a Víctor que... Gracias, César. Bueno, como os he comentado al principio, o sea, sentiros libres y aprovechar para lanzarnos preguntas. En ese sentido, recuperaremos las preguntas más bien para el final, pero es que ahora nos ha llegado la pregunta que yo creo que este es el momento de lanzarla, ¿no? Porque habla del tema del newsletter. Una compañera nos pone encima de la mesa que, bueno, que ella tiene una tasa de apertura de un 18%, que cuál puede ser el motivo, si a lo mejor los contenidos no son los adecuados y cómo lo puede mejorar. Yo antes de darte paso, César, y como simplemente dato, yo entiendo el valor de esa tasa, si es buena o mala, es a veces lo que es un poco relativo. A veces tenemos unas expectativas muy altas y como dato os doy aquí en Lefebvre, tenemos una tasa de apertura de un torno a un 4 y un 10%. O sea, cuando llegamos al 10%, esa ha sido una newsletter súper buena, ¿no? Para
para decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, y ahora ya sí que dejo a César, que es realmente el experto, sí que comentar a esta usuaria que en Client Link podemos realmente afinar por materia. Lo digo porque a lo mejor se podrían crear varias listas y quizás, no sé si es el caso, pero que bueno, que a lo mejor hay parte del target que le estamos mandando noticias de fiscal y de social y sería más adecuado solo social o solo fiscal. No sé, ahí se podrían hacer esas segmentaciones para afinar y que la newsletter sea realmente cada uno de la materia que más interés le puede despertar. Luego, yo creo que hay que acompañarla, como decía la César, también con noticias propias, ¿vale? Esa newsletter, o sea, ser capaces de crear noticias de una manera regular que también van a ir incluidas en la newsletter. César, no sé si quieres añadir, seguro que sí, alguna cosa. Sí, o sea, aquí teníamos un pequeño cuestionario que no sé si podemos lanzar. Ah, sí, genial, vale, perfecto. Bueno, aquí hacemos así un poco de paréntesis y un poco recapitulamos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Aquí era un poco, nada, haceros una pequeña encuesta para a día de hoy donde ponéis un poco más el foco, ¿vale? Mientras tanto, eso, mientras se responde a la encuesta, o sea, lo de los números, yo siempre digo que es relativo. O sea, hay gente que con un 5 puede estar contenta, con un 18 no estoy contento, con un 33 no. Yo lo que creo que es importante es que tengamos la medición, que eso ya es un súper buen paso, y que intentemos hacer experimentos para ver si hacemos que ese dato cambie. O sea, el problema de un 18% es que no se convierta en un 20%. Ese es el problema del 18. O sea, un 18 yo personalmente no sé si es bueno o malo. O sea, lo que dice Víctor, hay gente que tiene el 4% y está contenta, hay gente que tiene el 33% y está descontenta. Lo que creo que es importante es que hagáis cosas y que tengáis un plan para esta semana voy a cambiar el titular, voy a cambiar el asunto, la voy a mandar el viernes, la voy a mandar el lunes, la voy a mandar el fin de semana. Hay que hacer pruebas para que de alguna forma veáis que sois capaces de convertir ese dato. O sea, si el 18 no pasa al 20 y el 20 no pasa al 22, es cuando tenemos un problema, porque no tenemos las palancas que nos ayudan a mejorar nuestra conversión. Entonces, no sabemos qué está ocurriendo. Lanzamos cosas, pero no somos capaces de identificar qué mueve al usuario, ¿no? Apuntaba un compañero, y yo creo muy acertadamente, que también depende un poco de la calidad de la base de datos, ¿no? Y eso es también muy importante. Entonces, también comentaros que en Client Link podríais incluso hacer varios grupos, ¿no? Y a lo mejor para que tengáis una mejor noción de la tasa de apertura de a lo mejor unos clientes que tienen Iguala o de los clientes que realmente son clientes, ¿no? Y no son prospectos, también podéis hacer grupos en ese sentido, porque probablemente en clientes pueda subir esa tasa de apertura mientras que en prospects o gente que habéis tenido menos relación sea más baja, ¿no? Como dice Perfecto. César, creo que tenéis que investigar y experimentar. Claro, eso es un poco la clave, ¿no? Y luego, bueno, aquí en la encuesta lo que, o sea, de la gente que ha respondido, donde más hacéis cosas es en redes sociales, que eso está fenomenal. ¿Qué ocurre, no? O sea, ¿qué nos ha ocurrido a todos, ¿no? Las redes sociales yo creo que lo que nos han permitido a todos es eso, ¿no? Es publicar con poco esfuerzo, ¿no? O sea, siendo así honestos, ¿no? O sea, es decir, en Twitter subo una frase, se publica, en LinkedIn pongo una foto y un textito y se publica, o sea, es decir, es cómodo, es práctico publicar contenido, ¿no? Aquí lo que tenemos que intentar es eso, intentar por lo menos hacer lo que aquí os compartía, ¿no? O sea, un poco dónde consigo más impacto, ¿no? O sea, por lo menos medir un poco dónde soy capaz de generar un poco más de impresión o difusión, ¿vale? Esto sería un poco ese primer paso. Bueno, lo que hemos comentado hasta ahora es eso, temas un poco tácticos. Ahora vamos a ir a temas así más prácticos, sobre todo porque el objetivo, lo he dicho, el objetivo es que de aquí, si es posible, el fin de semana, el lunes, durante las vacaciones, que un poco nos replanteemos lo que tenemos y veamos cómo mejorarlo y ver qué puedo poner en marcha y ver qué puedo acelerar. El tema de la home de nuestra web. Esto es, bueno, es un punto de contacto súper importante, suele ser la página más vista en este tipo de webs, entonces hay que ponerle mucho cariño. ¿Qué es muy importante?
las cosas básicas, ¿no? Localidad, horario, contacto. Esto sé que suena a perogrullo, pero muchas veces vamos a una página web y no sabemos dónde está esa empresa. Y en el caso de servicios legales y gestorías, la vinculación local es súper importante, porque muchas veces es limitante. O sea, es decir, yo no puedo contratar una gestoría que no sepa la fiscalidad del País Vasco, o no puedo contratar un despacho de abogados si mi asunto está en Madrid, si el despacho está en Sevilla. Es decir, hay circunstancias del territorio que son vinculantes. Entonces, esto es súper importante. Entonces, es muy importante que cuando la gente llegue a vuestra página web, esto lo tenga claro. Horario, muy importante. Y la forma de contacto, súper importante. Estas tres cosas sé que son como súper básicas, pero a veces no están. Y es importante que estén. Luego, productos, servicios. Y aquí he puesto esto rojo de algo inesperado, porque creo que es importante que la gente abra los ojos. Muchas veces nos ocurre que vamos a una página de un despacho de abogados y ya casi preveemos que vamos a encontrar. Y es importante que el cliente se sorprenda un poco. No digo, no sé si mucho o poco, pero se tiene que sorprender un poquito. Estos son algunos ejemplos de páginas web que hemos hecho aquí un poco una colección con el ánimo de compartir y ver qué plan se puede hacer de mejora, ¿no? Es decir, esta página, el diseño me encanta, es decir, es una página que está fenomenal, pero quizás echamos de menos lo que hemos comentado, ¿no? Contacto, horario, dónde estoy, ¿no? Porque de alguna forma es importante saber si soy capaz de contratarte. Es decir, yo no sé si esta empresa está en las Islas Canarias y resulta que no le puedo ir a ver. No lo sé. Es decir, aquí sería un poco intentar esos temas, intentar responderlos lo más rápido posible. El diseño, la imagen de marca, un 10. En esa parte de localización quizás un poquito menos, ¿no? Esta página es otro diseño que está muy bien, es decir, a nivel de branding, aquí cada uno ya hace un poco lo que quiere, ¿no? Pero es importante que de alguna forma intentemos enfocar al máximo al usuario lo antes posible, ¿no? Aquí tenemos esa información de contacto, teléfono, las redes sociales, esa parte está muy bien. Los casos de éxito, muy bien. A un clic, muy bien. El botón de WhatsApp, muy bien. Es decir, aquí tenemos una serie de elementos que están muy bien. En este caso, lo mismo, ¿no? Un diseño de marca diferente, o sea, aquí cada uno su identidad la lleva como entiende mejor, y eso está muy bien. Teléfono, email, ahí visible, súper fácil. Yo creo que estas cosas es que no hay que perder el tiempo en facilitar que el cliente nos pueda contactar. Yo creo que no, o sea, es decir, hagámoslo fácil. Si el cliente nos quiere llamar, que nos llame. Si nos quiere mandar un mail, que nos mande un mail. Si es un WhatsApp, lo que sea, vamos a hacerlo súper fácil. Entonces, aquí un poco, aquí viene el pero. Estos ejemplos que hemos visto están muy bien, pero ¿qué ocurre? ¿Conectamos con el cliente? ¿Hablamos su idioma? ¿Qué queremos que haga el cliente? ¿Cuál sería el primer paso que tiene que dar? Esto es un poco el pero que tenemos en general en este tipo de páginas web. Y aquí os quería enseñar lo que hacen algunas startups que quizás lo veis y decís, vale, esto parece un poquito más orientado hacia donde yo quisiera estar. O parece un poco... no es tema de diseño. O sea, el diseño lo dejamos aparte, cada uno tiene su identidad de marca, pero sí quiero que nos fijemos en contenido y llamada a la acción, que es lo que hemos comentado al principio, ¿no? El contenido. La diferencia entre esta página y las que hemos visto antes, ¿no? Es que el contenido, o sea, el titular de la frase, me resuelve mi problema. Es decir, el software inteligente de gestión de pymes. Perfecto. No hablan de experiencia, no hablan de quiénes somos, hablan de lo que quiero que me soluciones, que es la gestión de mi pyme. Y ahí hay unas pantallas, ¿no? Herramienta en la nube que tiene todo lo que necesitas, empezar gratis. Eso encapsula lo que hemos comentado, ¿no? Problema, solución, llamada a la acción. Eso es lo que tenemos que intentar ver cómo podemos llevar a nuestra página web.
a nuestra home. Este es otro caso. Este es un software para abogados. Entonces, ¿no? Run your law firm from anywhere. Es como bastante claro, ¿no? Estoy entendiendo que, oye, me vas a dar soluciones de gestión de mi despacho. Lo dicho, hay que responder al problema del cliente, no tanto qué es lo que yo soy o qué sé o no, porque eso a mí puede dar igual, ¿no? Especialistas en derecho laboral y empresas con más de 30 años de experiencia. O sea, está muy bien. Ese mensaje yo lo dejaría, pero no ahí. Déjalo más abajo. Gestionamos las nóminas de tu equipo a un coste menor que no sé qué, o más rápido que no sé cuántos, o a distancia. Despreocúpate de la gestión de tu equipo. Despreocúpate de declarar el IVA. Tranquilidad en tu declaración de impuestos. No sé. O sea, tenemos que pensar qué problema tiene el cliente, qué respuesta es la que esperaría. Porque lo de especialistas en derecho ya, o sea, se presupone. Es decir, si estoy hablando con un abogado, espero que sea especialista en derecho. Lo de 30 años de experiencia, como siempre es relativo. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. Nuestra especialidad, el derecho, nuestro secreto, el esfuerzo. Está muy bien, son mensajes que están muy bien, de marca, de compromiso, todo eso, llévatelo abajo. ¿Qué problema resuelves al cliente? Servicio al empresariado. Está muy bien, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Me vas a dar dinero? ¿Clientes? ¿No? Especifica un poco más esa solución, ¿no? ¿Cómo realmente me vas a ayudar? Eso es un poco lo que tenemos que intentar en esta home. Y os ponía estos ejemplos un poco de startups porque creo que es bueno también ver qué hay ahí fuera o ver qué página en la que tú has entrado has dicho, joder, esto me lo compraría ya, ¿no? Y cómo lo puedo llevar a mi página web. Perdón, aquí, Víctor. Nada, solo comentar que los ejemplos que has puesto son casos reales de clientes nuestros, de ClientLead, y por supuesto que decir que estamos a su disposición, estos que han mostrado o cualquier otro que se sienta, entre comillas, aludido, ¿no? Que haya dicho, ostras, pues yo aquí puedo mejorar o quiero cambiar alguna cosa, estamos a su disposición para hacer los cambios que nos solicite. Es verdad que ellos mismos, vosotros mismos lo podéis hacer a través del panel de control que ha enseñado antes un poco César. Es bastante sencillo, que podéis hacer vosotros mismos los cambios. Es algo que yo creo que es muy importante que también facilita ClientLead. De una manera sencilla, tú puedas incluso ir probando cosas, ¿no? Un poco lo que comentábamos, pero que también nos tenéis como soporte para que si no os apañáis o tenéis alguna duda antes de publicar o lo que fuera, que ahí estamos. Claro, o sea, aquí lo que es importante es lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, es cómo paso de cero a 1, cómo paso de 1 a 10. Dejando la página quieta y no haciendo modificaciones, pruebas, etcétera, evidentemente no. Hay que hacer pruebas, modificaciones, cambios. Estos ejemplos, aquí con todo el cariño, era enseñaros casos reales para no hablar de teoría, sino casos reales y cómo podemos intentar llevar algunas mejoras a esas páginas. Aquí un poco la receta. Problema, solución. O sea, esto es muy importante encapsularlo. ¿Qué resuelvo yo a mi cliente? Esto es súper importante. O sea, no hablemos de nosotros, hablemos del problema del cliente y cómo se lo voy a resolver. El beneficio que ofreces. Y intentar encapsular esa frase. Sé que es complicado, sé que es trabajo, pero tenemos que intentar hacer ese ejercicio. Y luego aquí una serie de cosas que a veces damos por entendidas y es importante que en nuestra portada aparezcan. Los testimonios de clientes, súper importante. Esto es algo que casi diría que es obligatorio tener. La gente se fía mucho de una referencia de un cliente. La parte de cifras, igual, si es posible, sacar cifras en vuestra página web. Ventajas, esto es súper importante. O sea, ¿por qué yo? ¿No? O sea, beneficios, o sea, es decir, somos más rápidos, más ágiles, todo en la nube, innovamos, invertimos, eh, lo que sea. Tenéis que contarle a la gente por qué vosotros sois mejores que los demás, porque la gente siempre tiene la opción de comparar, ¿no? Luego, el tema de opciones, aquí pongo oro, plata, bronce. Creo que es bueno que la gente entienda dónde se pueden ubicar con vosotros, hasta dónde llegáis. Porque, por ejemplo, la gestión de una empresa, tú puedes gestionar una empresa de 5.000 empleados,
de 1000 empleados, de 100 empleados, de 50 empleados, de 5 empleados. Empresas hay muchas. Creo que es bueno explicar a la gente las opciones, ¿no? O los rangos existentes, ¿no? Es decir, que la gente entienda dónde estáis vosotros. O sea, pongo oro, plata, bronce, o que muchas veces cuando segmentamos clientes lo hacemos así, ¿no? De, tengo clientes oro, bueno, pues clientes que facturan más de no sé cuánto. Plata, pues entre tanto y tanto. Bronce, entre tanto y tanto. Es decir, me voy haciendo mi segmentación. Entonces, es bueno que eso el cliente lo entienda. Porque yo cuando llamo a una empresa, quiero saber si yo encajo con esa empresa. Si tengo un presupuesto de 10, no voy a llamar a la empresa que el presupuesto mínimo es 100. Porque te van a decir, es que contigo no hago nada. Y al revés, yo como empresa, yo como despacho o como gestoría, me interesa saber que el cliente que me llega entiende mi tamaño, mi fee mínimo, mi fee ideal, mis tarifas. Eso es súper importante. El tema de la urgencia, muy importante, llevarlo a la home. Hazlo ahora, actúa ya. El IVA hay que declararlo en 20 días. Temporada de verano, tus permisos, se acaban los ERTE, lo que sea. El tema de la urgencia es obligatorio. Igual que testimonios, es obligatorio. Las cifras, si las tenéis, genial. Las ventajas, entiendo que todos somos capaces. Pero el tema de la urgencia es algo obligatorio. Tenemos que empujar al cliente a que dé el paso. Porque si no, la gente es como, bueno, ya lo haré. No, hazlo ahora. O te lo pierdes, o llegas tarde, o te van a penalizar. La urgencia siempre es importante. Y luego el tema de la autoridad, esto es algo que también tenéis que ser capaces de sacar pecho y sacar a la luz. Premios, rankings, facturación que tenéis, equipo que sois. La gente os tiene que ver como el líder. Porque si no dicen, pues ya me voy con el número 1. Si tú, no, si tú eres el número 38, pues ya me busco yo al número 1. Muy importante el concepto de autoridad en vuestra materia. Yo creo que estos son como un poco así decálogos, manuales muy sencillos que espero que eso os sirvan un poco como pauta para llevároslo a vuestro equipo, con vosotros mismos y un poco veáis eso, oye, ¿qué tengo? Bueno, aquí mientras tanto hacemos esta pequeña encuesta. Eso, o sea, ¿qué elementos tengo de autoridad? ¿Qué elementos tengo de ventajas? ¿Qué elementos tengo? Y eso lo tengo en mi página web, eso lo tengo en mi portada. Eso es un poco lo que tendríamos que intentar hacer cuanto antes, ¿no? Esperamos unos minutillos bueno, unos segundos a que respondamos esta. Porque vamos un poco justos de tiempo, voy a ir un poco rápido ahora, pero sí quería un poco, y espero que lo veáis como algo práctico, algo que podéis llevar adelante. Pero son temas que ayudan mucho a que el cliente dé el paso y os contacten, os pidan información. Estos son un poco temas que sé que son un poco el ABC, pero es lo que toda empresa que vende a distancia ejecuta de una forma sistemática, ¿no? Bueno, aquí hacemos un poco esta pregunta, eso, por saber si habíais llevado alguna vez, eh, vale, bueno, en general no, o sea, un poquito sí. O sea, yo creo que este ejercicio es algo que también creo que es bueno hacer, ¿no? De lo mismo, ¿no? ¿Un 18% de apertura es bajo? No lo sé, ¿no? Si, bueno, más que no sé si es bajo, da un poco igual. El caso es, ¿pasará a ser un 20? Pues el tema de hacer una promoción directa en vuestra home creo que es importante para decir, oye, durante este mes vamos a anunciar este producto y vamos a ver realmente cuánta gente nos llama. Creo que es muy importante que os pongáis a prueba y hagáis ver qué capacidad de ventas realmente tenéis a través de vuestra página web. Sacar un precio interesante o sacar un producto que entendáis que es relevante, pero hacer la prueba de anuncio esto en mi portada y durante un mes voy a medir cuántos mails o cuántas llamadas recibo. Y veis un poco cómo funciona. ¿Recibes 5? Perfecto. Vamos a ver si el mes que viene generamos 8 llamadas o 10 llamadas. No pasa nada. El caso es, hagamos la prueba y realmente comprobemos esa capacidad de ventas real que tenemos. Bueno, el tema de artículos que generan tráfico, o sea, esto es un poco, o sea, es decir, tenemos la home, perfecto. Ahora vamos a la parte de noticias, contenidos en nuestra página web. Lo que hemos comentado, o sea, podemos hacer como diferentes tipos de contenidos, ¿no? SEO, redes sociales y newsletter.
Aquí lo he puesto para que no nos lo digáis, sino que ya sabemos que por lo general nos cuesta mucho crear contenido. Por eso, aquí lo mismo, unos trucos, unas recetas para que os cueste menos. No es que no cueste nada, pero cuesta menos. El primero es contenido que vosotros creáis. Eso sé que es un dolor y sé que cuesta, pero es importante. Pero tenéis dos cosas que son herramientas y son técnicas que queremos que un poco sepáis que existen, que os ayudan a crear contenido de una forma más sencilla. Se llama, bueno, SEO UGC. UGC es User Generated Content. Esto quiere decir, vamos a crear contenido orientado a SEO, es decir, muy táctico, muy específico, muy de ayuda, pero en lugar de escribirlo nosotros, lo van a escribir los usuarios. ¿Cómo? Recuperando emails, recuperando mensajes de WhatsApp, recuperando cartas que me envían. El contenido del cliente me lo llevo a mi web. Y ya está, gratis. No lo tengo que hacer yo, me lo hacen los usuarios. Esa forma es una forma muy sencilla de generar contenido para vuestra web a un esfuerzo menor. Y luego el otro es SEO, pero basado en datos. Lo mismo, esto es una forma barata, sencilla de hacer contenido que os cueste menos. Una gestoría, pues cuántas nóminas procesamos al mes y un poco mostrar un indicador. Y oye, tú te conviertes en referencia de ese dato para compartirlo en tu provincia, en tu ciudad, en España. O el importe medio de las nóminas que procesamos. O cuántos divorcios hemos hecho este mes respecto al mes pasado. Los datos ayudan mucho. Los datos a la gente le dan mucho valor siempre. Es decir, la gente quiere saber esa realidad que muchas veces es opaca. Entonces, ser transparentes, compartir esos datos. Por supuesto, anonimizados, agrupados, es decir, no hay que meterse en un lío, pero sí ser capaz de compartir esa información con mi audiencia. Estos dos temas son sencillos, os quitan trabajo y os ayudan a tener esa frecuencia. Y lo mismo en la parte viral. Nosotros podemos crear contenido o podemos utilizar contenido de nuestros usuarios. Pero bueno, aquí son ejemplos para que sepáis un poco qué se podría hacer. ¿De acuerdo? Sé que vamos un poquito mal de hora, es que el tema era un poco así extenso. Bueno, el tema de viral usuarios, no, pues eso, o sea, cómo consigo que los usuarios me den contenido que pueda compartir en redes sociales. Aquí lo mismo, quizás no es algo que lo pongo en la web y me olvido, sino, oye, durante un mes vamos a compartir con nuestros usuarios, vamos a hacer una pequeña campaña en algún medio local o en la radio, lo que sea, y vamos a pedir a la gente que nos comparta la sentencia, su nómina, lo que sea. Vamos a hacer algo un poco así viral, pero que sea el usuario el que trabaja. Vale, aquí, bueno, aquí era un poco hablamos del problema solución-beneficio. Esto es un poco para que tengáis como una especie de estructura también un poco clara a la hora de crear contenido, ¿no? O sea, es decir, cuando estemos generando contenido, que de alguna forma nuestro marco mental sea, empiezo por el problema, busco una solución y luego el beneficio. De esa forma también es como más fácil escribir este tipo de contenidos, ¿no? Y luego, ya por último, estaría la parte de la ficha de producto, o sea, es decir, en nuestra página web, ¿qué solemos tener? La home, que hemos comentado, perfecto, artículos, que hemos comentado cómo lo podemos escribir, y luego hay dos piezas más que son importantes, ¿no? El producto o servicio, o sea, esa ficha tenemos que cuidarla, tenemos que ser capaz de desarrollarla siguiendo lo mismo que hemos hablado al principio. Un título claro, una estructura clara de contenidos, testimonios, cifras, autoridad, beneficios, ventajas. Es decir, esa parte de qué elementos puedo añadir a mi ficha de producto, ya los tenéis. Entonces es un poco ver cuáles utilizo o cuáles tengo más a mano o cuáles sé que funcionan mejor. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo, ¿no? De esta parte, esta ficha de producto, que es una página web de un caso real. O sea, esto está genial. Es decir, se lo pongo como ejemplo de esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué falta? Yo en este tipo de contenidos siempre echo de menos un poco
acercarnos un poco más al usuario. Es decir, retribuciones en especie exentas de IRPF creo que es demasiado técnico. O sea, creo que es un tono demasiado técnico que creo que al usuario final no le llega del todo o no creo que sea algo que él vaya a buscar. Entonces, creo que sí, es bueno intentar acercarnos un poquito más al lenguaje del usuario. Esto es un ejemplo que he hecho yo. Entonces, últimas reclamaciones IVA por viaje COVID, quizás sea un tipo de lenguaje o sea, por lo menos utilizamos palabras más cercanas a las que emplearía un usuario, ¿no? O reclamación IVA, viaje cancelado, COVID-19. Quizás estamos empleando unos términos que son quizás un poquito más cercanos, ¿no? Y bueno, eso, un párrafo de introducción, negritas, y luego estos mensajes que aquí, bueno, hemos puesto unos ejemplos para que veáis mensajes como lo más claros posibles, ¿no? Si el coronavirus te obligó a cancelar tu viaje, tienes derecho a recuperar tu viaje. Es decir, tenemos que hablar a personas. Entonces, la gente no sabe nada de nuestra materia, la gente no es técnica, intentemos llevar el lenguaje lo más cerca posible a su caso. Y esto era un ejemplo con la misma temática que hemos visto antes, pero yendo más hacia el mundo viral, ¿no? Es decir, en el mundo viral, pues yo haría algo tipo así, ¿no? ¿Quién ha recuperado 1.500 euros por el viaje, por el IVA de su viaje cancelado? O sea, algo que la gente diga, hostia, pues yo quiero saber quién es, ¿no? Entonces, hagamos un poco ese ejercicio hacia ahí, ¿no? Y luego, bueno, la parte de ficha de producto, lo mismo, ¿no? Pues eso, imagen, los mensajes que hemos comentado, la llamada a la acción. Y luego, tan importante como productos, servicios, vuestras fichas. O sea, la ficha de vuestra persona es muy importante. Esto creo que en los diferentes webinars que hemos hecho siempre lo hemos comentado. Hablar de vos, o sea, vosotros tenéis que controlar vuestra información. Entonces, vuestros másters, ¿no? Que no nos pase como a otros, ¿no? Vuestros másters, vuestra experiencia, vuestros premios. Está LinkedIn, que está genial, pero la siguiente página que aparezca tiene que ser la vuestra. Entonces, muy importante que vuestra ficha persona esté bien hecha. Cada persona con su página individual, cada uno con su página, con su foto actualizada y su información. Esto es muy importante. Esto se busca mucho y la gente lo suele querer tener. Bueno, esto es un pequeño repaso de lo que hemos comentado al principio. Testimonios, cifras, ventajas, las opciones, ¿no? Lo que hemos dicho, los segmentos. Bueno, estos son otros contenidos que podéis intentar desarrollar. Lefebvre aporta mucho en esta parte, pero bueno, pues si vosotros tenéis ahí capacidad. Y yo lo que digo es intentar buscar en vuestro día a día esas materias que os ayudan a que este proceso de generar contenido no sea tan doloroso. Sé que es un dolor porque no es a lo que nos dedicamos, es decir, yo me dedico a resolver asuntos, a resolver temas de facturación, a resolver temas de impuestos, etc. Mi trabajo no es crear contenido. Bueno, pues intentemos buscar fuentes de datos, cosas en vuestra operativa que os ayuden a generar ese contenido de una forma más fácil. Aquí es un poquito como una especie de checklist que también os lleváis para que un poco intentéis hacer las cosas así un poquito más fácil y tengáis como una especie de guía. Y ya está. Esto es lo que nos hemos ido un poquito de hora, porque hay preguntas. Entonces, bueno, hacemos un poquito de preguntas y respuestas. Solo que sepáis que habrá un siguiente capítulo que ya es temas de conversión. Entonces, bueno, aquí ya dejo a Víctor para ver preguntas y vemos cómo ha ido. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas. Tampoco nos queremos ir mucho de tiempo porque sé que hacéis un hueco en vuestras agendas para el día de hoy, pero bueno, vamos a responder algunas. Bueno, hay alguna en relación con Client Link, cómo puedo hacer todas estas cosas. Nada, comentar que en Client Link en el panel de control hay una opción expresamente para crear contenido. Entonces, cualquier usuario puede crear lo que llamamos noticias propias, ¿no? Para distinguirlas un poco de las que automáticamente el FR te proporciona semanalmente. Y esas noticias propias, yo creo que es muy sencillito de crearlas, porque el programa como que te guía, ¿no? Te da la opción de poner un título, una imagen, el texto de lo que sería la noticia y darle a publicar. Luego, esa noticia pues también la puedes utilizar en redes sociales a través de la propia funcionalidad de Client Link o incluirla en la newsletter.
aquellas personas que no lo sabían o están un poco perdidas, hay un manual de usuario en el cual se le explica cómo hacer todo esto y además para crear noticias y configurar newsletter también pueden encontrar dos tutoriales, dos vídeos tutoriales para ayudarle. Y también, como no, está nuestro soporte. Bien, había una persona, dejarme que lo voy a recuperar, un compañero, que nos comentaba sobre si las noticias, igual lo entiendo mal y pido disculpas por adelantado, si las noticias que se publican en redes se podían relacionar con la newsletter de alguna manera para hacerlo o publicarlo automáticamente. Aquí simplemente comentar que como funciona Client Link es yo publico la noticia en mi página web y ahí empieza todo. Es decir, desde esa noticia ya envío, la incluyo en la newsletter o la subo a las redes sociales. Tanto si la envío en la newsletter como si lo subo en las redes sociales, aquí lo interesante es que el que haga clic en esa noticia va a mi web, con lo cual eso también va generando visibilidad de mi propia página web. Y luego tenemos una que viene muy al hilo de lo que has comentado, César, no sé si vamos a tener respuesta, porque dice, somos 3 compañeros en el despacho, dice, ¿cuántos artículos propios deberíamos de publicar para conseguir un poco los objetivos comentados? A ver, yo aquí diría que, o sea, siempre es cuanto más mejor. O sea, si todos los días puedes publicar contenido, hazlo. O sea, es decir, si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo. O sea, es decir, esto es un tema de números y más es más. Entonces, si no tienes capacidad de todos los días publicar contenido, intenta que un día de cada 3, o sea, si sois 3, pues el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, el jueves empezaría el del lunes. Entonces, bueno, te vas un poco repartiendo el trabajo. ¿Que no puedes? Oye, pues cada semana uno se encarga de publicar contenido y cada 3 semanas publicamos contenido. Aquí pensar un poco que esto es, o sea, competimos contra el mundo, entonces tenemos que ser capaces de un poco hacer un esfuerzo en esa parte, ¿no? Y aquí también yo diría que es un tema de, vamos a decir, tengo poca capacidad, enfoco las energías donde sé que puedo dar un golpe más certero. Entonces, ¿puedo escribir poco? Perfecto. Dedícate a eso que eres ultra especialista. Yo siempre digo que un día conocí a un abogado que era experto en derecho de bosques forestal. Ese tipo de nichos están genial. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona compite contra poca gente. Su cuota de mercado es más pequeña, pero tiene un nicho muy, muy, muy concentrado. Si tú quieres competir en divorcios, no puedes pensar que con poco esfuerzo te vas a hacer un hueco, ¿no? Porque es un mercado muy competido. Entonces aquí es un poco ver exactamente o sea, dónde quiero poner las energías, en qué tipo de nicho y en base a eso ver qué esfuerzo va a requerir, ¿no? Esto es un poco yo creo que es un poco lo que es este plan, que es un poco que veamos vuestro caso en detalle y veamos exactamente qué queréis hacer, ¿no? Pues nada, César, tenemos también alguna felicitación hacia ti, así que de nuestro lado. Y también nos preguntan, bueno, pues que les avisemos cuándo será el próximo webinar. En ese sentido, señalar que los clientes de Optima son los que tienen acceso a este tipo de webinars, ya hemos comentado que es parte de ese producto y por tanto, bueno, pues estos webinars van a ser exclusivos. Entonces os animo, si os ha gustado y queréis conocer un poquito más a fondo propuesta, qué más lleva el producto Optima, pues os animo a que nos preguntéis y valorarlo, ¿no? Para los que son clientes de Optima, sí que les puedo asegurar que estos webinars van a ser siempre el último viernes de cada mes y a la hora las 10 de la mañana. La única excepción será el mes de julio, un poco casi diría por razones obvias, ¿no? Yo creo que igual el viernes último de cada mes, el que esté no estará para nada, ¿no? Y el que pueda ya no estará. Y en diciembre nos pasará un poco igual. Entonces, la fecha justo del próximo webinar no la puedo anunciar aquí porque la tenemos que fijar. Pero bueno, será más bien a finales, pero no será el último viernes del mes. Intentaremos que sea un viernes, ya lo comunicaremos. Y luego hay una pregunta interesante que dice, ¿hay alguna forma de posicionamiento web SEO de forma gratuita? Yo entiendo que sí, pero es el esfuerzo que quieras poner, ¿no? Si te ayudan externos, pues ya no es gratuito, pero te ayudan externos, ¿no? Si lo quieres hacer tú solo, pues también lo podrás hacer con todo esto que tú has contado, currarte una buena estructura de web, hacer mucha publicación propia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te requiere más esfuerzo. Pero bueno, seguro que tú lo explicas mejor. Claro, no, o sea, es decir, la parte de, o sea, que tú hagas contenido, evidentemente son tus horas y es el coste hora que le pongas a eso.
si te apoyas en los usuarios, o sea, si el usuario es el que genera el contenido, aún así hay un coste porque hay que moderar, filtrar, o sea, es decir, no es que salga, o sea, a menos que seas un blog, vamos a decir, de alguna forma en una empresa siempre hay un poquito de moderación y ver que lo que realmente envían los usuarios es adecuado, ¿no? Para lo que queremos hacer. Entonces, siempre hay un coste. O sea, yo lo diría que gratis no hay nada. Hay cosas que son más rentables y otras son menos rentables, pero gratis no hay nada. Te puedes intentar apoyar en foros, cosas así, pero igualmente, al final siempre hay un trabajo. Hay un trabajo de o moderación, o control, o supervisión, o algo. Entonces, bueno, no. O sea, gratis, yo diría que no. Y si es gratis, no. Tampoco esperes que sea un resultado demasiado bueno. Bien, queremos alguna más, pero bueno, yo creo que son las 11:10 y lo tenemos que dejar aquí. Sí, Muchísimas gracias, César. no, bueno, muchas gracias a todos. De verdad que estamos aquí un poco para ayudaros. El objetivo es un poco eso, esta comunidad, un poco que la vayamos haciendo cada vez mejor y un poquito más grande y que os acompañemos en este proceso. ¿De acuerdo? Venga, Pues nada, lo dicho, gracias, César. A los asistentes, por supuesto, que muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, a todos muy buen fin de semana.